Algunos mensajes, ya está Juan Raúl con nosotros, algunos mensajes. Ale, recordá también que Tavares renunció a su trabajo en FIFA, respaldando a Suárez, y nunca oí las disculpas de Luis a Tavares. Bueno, es cierto que renunció Tavares, pero en realidad no sé si una cosa debe vincularse a la otra. ¿A qué voy? La renuncia de Tavares fue en gesto evidentemente de protesta y de desacuerdo ante la actitud de la FIFA sancionando en forma muy desproporcionada la falta de Suárez. Por lo tanto, desde ese lugar no estoy tan seguro que Suárez haya tenido que ofrecer disculpas a Tavares. Pero si ocurrieron o no, tampoco lo sabemos, ¿verdad? Omar agrega, China firmó tratados con los países del altiplano Chile, y tiene un banco de cooperación y desarrollo. Espero que YouTube no lo borre, no digo nada malo, gracias. No me doy cuenta por qué habría de borrarse este mensaje. Dice María, buen día a todos, gracias por estar, un abrazo grande desde la Blanqueada. Algunos de los mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. Recuerden a todas aquellas personas que nos están viendo, no olviden marcar con el dedito para arriba me gusta nuestra transmisión, y si aún no se han suscrito a nuestro canal, les pedimos como siempre que lo hagan, ya que estamos con la intención de llegar a 4.040 suscripciones en el día de hoy, 4.040, estamos clavaditos en 4.030, así que necesitamos 10 nuevas suscripciones para llegar a la meta. La meta ahora es recibir, como siempre, desde hace tantos años, al querido Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto de estar nuevamente, como todos los miércoles, con ustedes. Estaba escuchando el mensaje del oyente. No hay un tratado de libre comercio de China con los países andinos, con el Pacto Andino. Hay con Chile y había ya de mucho tiempo atrás uno con Perú, que en este momento no está funcionando fruto de la crisis política del Perú. Pero en realidad los dos únicos países que suscribieron este tratado fueron Chile y Perú, en América del Sur. Bien. Recuerdo que la semana pasada, cuando conversamos, estaba arrancando la cumbre, bueno, en la que estuvieron obviamente los cancilleres, después los presidentes, bueno, el presidente de Brasil lo estuvo, en el Paraguay, y mucho se había hablado antes de lo que podía llegar a ocurrir. Bueno, algunas cosas pasaron durante, y hay necesarias conclusiones después. Y habíamos anunciado que justamente con el después arriba de la mesa íbamos a conversar contigo, Juan. Bueno, evidentemente hay una posición de Uruguay respecto de su necesidad o de su decisión de negociar bilateralmente y no como bloque con China el Tratado de Libre Comercio, que generó mucho malestar. Generó malestares de distinto tipo, ¿no? Algunos, a mi juicio, no justificados, como el de Paraguay, porque Paraguay sigue teniendo relaciones diplomáticas con Taiwán. Es decir, está 40 años atrasado con el resto de América Latina. Es el único país de América Latina, de América del Sur, sin duda. Hay algún país del Caribe que tiene relaciones, pero prácticamente el único país más o menos conocido que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán es Paraguay. En este momento, yo insisto en esto, para China Taiwán es una prioridad después de muchos años de olvido, porque allí perdió las elecciones el Kuomintang, el Partido Nacionalista. Hasta entonces, las dos Chinas reconocían jurisdicción sobre la totalidad del territorio. Ahora ganó el Partido Independentista, que se quiere secesionar. Entonces, tener relaciones con Taiwán para China en la realidad política de hoy es complicado. Pero Brasil y Argentina lo que quieren es que se negocie en bloque y no aisladamente. El canciller argentino fue muy duro con el canciller Bustillo, el canciller brasilero más al estilo Itamaraty, pero duro también. Y luego Fernández creo que elevó la mira del debate y planteó la crítica con mucha altura, sin alusiones personales. Y luego, bueno, la respuesta
de la calle Pou, desde mi punto de vista, fue una mojadita de oreja un poquito innecesaria. Ahora bien, a mí me gustaría, en tres palabras... ¿A qué presunta mojada de oreja te referís? Bueno, el tono no fue el mismo tono de altura, el tono fue bueno, yo escuché, en criollo diríamos más canchereando, ¿no? Yo lo escuché al presidente argentino decir que tenemos que ser padres, yo soy padre pero de mi pueblo, no del Mercosur, bueno, no sé, bueno, está, pero los estilos, cada presidente elige el estilo que quiere, etc. Estaba recordando estos días para ver que esto no es una cosa politizada. El doctor Sanguinetti, con quien yo puedo tener muchas diferencias por mi posición política y la suya en esta coyuntura, en este momento histórico, yo recuerdo en su primer gobierno la capacidad que tuvo de ir generando consensos. Ni el canciller Enrique Iglesias, ni su sucesor Barrios Tassano daban ningún paso que comprometiera al país más allá de su mandato sin consultar a la oposición. Y el presidente Sanguinetti tenía una costumbre de llevar en sus delegaciones a integrantes de todos los partidos políticos. Estuve incluso revisando algunas fotos, bueno, de viejo nostálgico, pero incluso a mí me tocó el honor de presidir la delegación que viajó a China para iniciar las conversaciones del establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular. En el Partido Colorado había un lobby taiwanés muy fuerte. Y bueno, algunas de las figuras luego me trascendieron con creces, sobre todo en materia de política exterior, porque Hierro López, que era diputado, llegó a ser vicepresidente de la República, y el Polo Gargano llegó a ser canciller de la República. Estaba también el diputado Lenzi, que vi que en San Ramón le van a poner el nombre a una calle, él era de San Ramón, médico de San Ramón, de la lista 15, ballista, y yo voy a ir, a pesar de las discrepancias que tuve con Lenzi, el día que le pongan la calle en San Ramón al doctor Lenzi, voy a estar allí porque era mi amigo y no quiero perder ese Uruguay de las empatías más allá de coincidencias políticas. Ahora, a mí me parecería en tres palabras, si estás de acuerdo, Ale, claro, explicar cómo es el proceso. Los procesos de integración son, primero, la carta de intención, que acá se ha anunciado con bombos y platillos como que es un logro. No, la carta de intención es simplemente la lista de productos de cada país que le anuncia al otro: miren, señores, yo no voy a incluir estos productos en un tratado de desgravación arancelaria porque quiero preservarlos y cuidarlos en mi mercado interno. Eso no es una negociación. Siempre tiene una importancia porque el otro puede decir, bueno, si todos estos productos quedan afuera, no me interesa negociar. Pero aquí se ha anunciado el fin de la carta de intención como un paso gigante en la negociación. Y en realidad es mandarle una nota. Llevó 2 años y medio mandarle una nota al otro país diciendo, mire, toda mi producción, menos esto, es lo que yo quiero incluir en el Tratado de Libre Comercio. En segundo lugar, mirando al Mercosur, hay distintas instancias de integración, como las hubo en el proceso de la Unión Europea, que primero fue Comunidad Económica Europea, con un tratado de libre comercio entre sus países. Luego fue Unión Aduanera, un arancel externo común. Cuando el arancel externo es el mismo para todos los países, ya no se precisan aduanas dentro de los países. Y luego la unión política, como se ha dado, bueno, ya por el año 90 se suscribió el Acuerdo de Maastricht, que hace que en Europa haya una moneda única, el euro. Entonces, muchas veces, desde América Latina decimos, el único proceso de integración que funcionó es la Unión Europea. Pero debemos de recordar que este año la Unión Europea cumple 65 años. Le llevó más de medio siglo llegar a donde están. Y muchas veces tuvieron contramarchas, tropezones y caídas. Entonces, decir que como el Mercosur no ha logrado la unión aduanera, sí,
del año 90 fracasó es resignarse a... Entonces, yo me pregunto, yo hice los números, no quiero aburrir ahora con números, pero para un artículo el otro día hice los números. ¿Qué le conviene a Uruguay? ¿Negociar con China en nombre de un mercado de 2,5 millones de habitantes o en nombre de 350 millones de habitantes? Bueno, no recuerdo ahora en miles de millones de dólares la diferencia entre 50.000 millones de dólares, que es el Producto Bruto Interno del Uruguay, y una cifra billonaria, que es el Producto Bruto Interno del Mercosur. Naturalmente que se negocia desde otra posición, cuanto más grande es el mercado consumidor como el mercado exportador. De alguna manera, creo que esto es lo que hace al Uruguay lo que se llama en términos internacionales un país tomador de precios, es decir, no tiene ni oferta ni demanda capaz de cambiar los precios internacionales, ni para las exportaciones ni para las importaciones. El Mercosur no es así, no es un tomador de precios, puede incidir en los precios, ni que hablar en un acuerdo arancelario. Pero bueno, lo cierto, Alejandro, para terminar esta pequeña introducción y someterme a tu tiro, pongo el cuerpo para recibir tiros de preguntas, lo cierto es que apenas se hizo el anuncio con, a mi juicio, excesiva. Cuando yo digo excesivos bombos y platillos es que se está generando en la opinión pública una expectativa por hechos que no merecen la condición de tal. La carta de intención es simplemente una nota. Nos demoramos 2 años y medio en mandar esa nota. Dijimos que iba a ser en el 21, después que iba a ser en el 20, después que en el 21, y después se puso como fecha tope el 31 de diciembre. Y yo sentía las cañitas voladoras del 31 de diciembre recibiendo el 22, nada. Y a fines de julio del 22, recién mandamos los requisitos burocráticos que permiten habilitar la eventual negociación. Es así de lento como viene el proceso. Bien, a los pocos días de enviada la carta de intención llegó una delegación de China. También se anunció con bombos y platillos, pero yo creo que es muy importante señalar, porque avala toda esta visión de que no debemos matar al Mercosur, porque firmar un tratado de libre comercio por fuera nos perjudica económicamente o nos pone en una posición negociadora más débil, pero al mismo tiempo destruye el Mercosur. ¿Qué quiere decir Mercosur si cada país negocia un arancel externo con terceros países y sobre todo con una potencia comercial como es China? Pero resulta que la delegación que vino de China no vino a empezar la negociación arancelaria, vino a pedirles que no dejen a la región afuera. Es decir, ya no son los países del Mercosur que le dicen al Uruguay no negocien con China por su cuenta porque es peor para ustedes y mata este instrumento regional que ha ido más lento de lo que hubiéramos deseado, sí, pero siempre es así en las cosas que importan. Y China, cuando viene, les dice, bueno, vamos a iniciar las conversaciones. No vinieron a iniciar las conversaciones, vinieron a pedir que no se olviden de la región, que no la dejen aparte, porque ya no es solo el Mercosur. A China le interesa más negociar con el bloque que con Uruguay como país, como parece bastante obvio. Y esto que vos decís, que bueno, que es bastante claro y que se entiende bastante claro, más allá de que seguramente debe haber otras miradas. Claro. ¿Cómo se sintetiza en la interna? Quiero decir, porque por un lado, incluso yo acá estaba leyendo más temprano que, por ejemplo, a propósito de las negociaciones, la calle Pou pidió a los líderes del Frente Amplio que se pronuncien a favor del TLC con China
El mandatario mencionó en su discurso a Yamandu Orsi, Fernando Pereira, ambos presentes en el lugar, y Carolina Cose, a quienes le recordó la posición de la fuerza política cuando Tabaré Vázquez planteó avanzar con China en 2016. Y parece que estamos frente a un nuevo, otro más, hecho que tiene miradas distintas, aparentemente lo estoy diciendo, ¿no? Según quien gobierne. Es decir, cuando yo gobierno, quiero TLC con China y estoy jugando, y no le digo nada a la oposición. Y la oposición se queja porque dice, ¿cómo no vas a consultar al Mercosur y cómo no nos vas a consultar a nosotros? Y ahora que han cambiado los protagonistas, la queja es similar. ¿A cómo? Resulta que ahora que yo que negocio con China, ya no te gusta tanto el TLC, y resulta que vos, que cuando reclamabas darle partida a la oposición, no me estás teniendo tanto en cuenta las discusiones y te querés tirar por cuenta propia, y resulta que el Mercosur ya no importa tanto. ¿Dónde nos paramos tratando de ejercer un análisis, yo ya no digo objetivo, pero un tanto imparcial? Bueno, yo todas estas opiniones que he dado son a título personal. No, Yo me refiero a quien más, esta pregunta que acabo de hacer ahora, ¿no? sí, creo, y por eso es curioso, porque yo puedo tener otras diferencias con el doctor Sanguinetti, pero en esto hay que reconocer que su política exterior trató de ser siempre, bueno, y fue durante su primer mandato, muy pocos meses después de muerto mi padre, que yo publiqué un libro que se llama Así, y donde invité a emitir opiniones a gente del Frente Amplio, a gente del Partido Nacional, y al propio doctor Sanguinetti, al contador Iglesias y a Luis Barrios Tassano, que fue su segundo canciller, un libro que se llama La política exterior de Estado. Creo que no importa lo que hayan hecho otros desde mi punto de vista. Yo estoy dando una opinión personal. Yo escuché esta noticia que tú decís, y ¿cuál fue mi reacción? Llamar de inmediato al intendente Yamandu Orsi a ofrecerle sentarnos a tomar un café para que yo le dé mis puntos de vista, cosa que él accedió. Pero a mí no me importa de qué signo es. Si mañana hubiera un gobierno del frente y volviera a adoptar esta misma actitud que está adoptando en la calle, yo volvería a estar en contra. Yo estoy dando una opinión técnica. Es horrible argumentar desde una posición de fuerza en el sentido de yo tengo la verdad revelada. Todo esto es muy polémico y muy discutible. Pero a mí es un tema que me toca mucho. Yo hice la tesis de mi maestría sobre tratados de libre comercio y la tesis de mi doctorado sobre China. Luego tuve el honor, como dije, de presidir la delegación y conocer in situ cómo negocian los chinos, la negociación de Uruguay con la República Popular China para establecer relaciones diplomáticas, que es un tema tan sencillo. Fue desde el año mediados del 85 hasta febrero del 88. Llevó 2 años prácticamente. 2 años y un par de meses, una cosa así. Y actualmente yo estoy haciendo un posgrado con el doctor Kirichi sobre la historia de la diplomacia china. Es un tema que me apasiona, tengo mis puntos de vista y concuerdo con la posición del Frente Amplio de ahora, no con otros pasos que se dieron en otro momento. Pero creo que en realidad los gobernantes no deberían de decir, me parece que en este momento hay que centrar el tema de discusión en qué es mejor para el Uruguay y no en pica, tú también pecaste, poné la mano que te pego con la regla porque tenés las uñas sucias. No, ese tipo de debate, es más, yo creo que no es bueno que en este momento desde el gobierno las señales sean contra el frente, como todo contra el frente, contra el frente, contra el frente. Yo estos puntos de vista no sé si los defendió el frente siempre. Quiero que los defienda ahora porque es donde estoy, pero estoy dando puntos de vista estrictamente personal sin haber consultado a ninguna autoridad partidaria. Yo no dudo que el frente va a pedir primero ser consultado, porque es cierto que Vázquez planteó esa posibilidad, no avanzó en las negociaciones, no avanzó finalmente, pero también es cierto que lo hizo consultando a los demás partidos políticos.
yo veo que acá hay cero diálogo. A mí me gustaría ver entrar y salir del Palacio Santos, del despacho del canciller, más líderes opositores, porque esto es importante para el Uruguay, pero sobre todo es importante para que los tratados salgan, porque una cosa que me olvidé de decir, y tu pregunta me habilita a contestarlo, es que China se toma su tiempo para todo. Y los dos tratados que hay en América del Sur y el que hay en América Central, que es Costa Rica, y Chile y Perú, que ya los nombré en América del Sur, nunca fueron negociados durante un periodo de gobierno exclusivamente. ¿Por qué es esto? Y porque a China, que está acostumbrada a pensar a largo plazo, no le interesa que asuma compromisos un gobierno con la oposición de quien puede sucederlo más adelante. Entonces, generalmente empiezan las negociaciones con un gobierno y las termina con el que le sigue o con el que sigue el que le sigue. China no tiene apuro. Uruguay no va a cambiar la balanza de pagos de la República Popular China. China va a cambiar la balanza de pagos de la República Oriental del Uruguay. Entonces, no creo, esté quien esté en el gobierno, que China esté dispuesta a empezar una negociación y cerrarla con el mismo gobierno que la empezó. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora ya no es que yo crea que los propios chinos llegaron a Montevideo a las 48 horas a decir, muchachos, no rompan el Mercosur, que para nosotros es un mercado mucho más importante que el Uruguay. Bien, bien. Bueno, Juan, entonces quedo con esta idea. Por llamarla así, pretensión de que esto sea algo avalado por los socios del Mercosur, o que participen los socios del Mercosur, o que tengan intervención los socios del Mercosur, no es algo que los socios del Mercosur también procuran, sino que lo hace la otra parte presuntamente interesada en el TLC, es decir, la China. Sí, exactamente. Finalmente, y con esto termino, Alejandro, recordemos que Brasil, ¿no?, aún con Bolsonaro, tiene un acuerdo, viste que ahora han supurado los acuerdos multilaterales, además del G20, está el G7, hay tantos Gs que yo ya me olvido de cuántos son. Bueno, hay una cosa que se llama BRICS, donde está Brasil y China. Entonces, es hasta algo ingenuo pensar que China va a romper un acuerdo estratégico como el que tiene con Brasil para romper el Mercosur, del cual el Brasil es parte, negociando con un mercado tan pequeño como el Uruguay. Creo que la ansiedad y la ingenuidad son dos grandes enemigos de cualquier política exterior. Te mando un abrazo grande, te agradezco mucho también y te invito a que nos reencontremos la semana entrante, ¿sí? El miércoles que viene sin falta, un abrazo grande, Ale. Y te recuerdo, por si no te diste cuenta, que el miércoles que viene ya estaremos en agosto. Ya estamos en agosto, es tremendo cómo pasa el tiempo, pero bueno, mientras que sea para adelantar y mientras que nos acerca el calorcito, ¿no? Estoy contigo en esa también. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy grande.